Siempre supe que algo en mi familia no cuadraba del todo. No sé si era esa tensión constante en el aire, esas miradas que se cruzaban en silencio entre mis padres, o la forma en que evitaban mencionar a Elías, mi hermano mayor, cuando él no estaba presente. Pero nada me preparó para el día en que simplemente desapareció. No fue un drama de película. No hubo una pelea, ni gritos, ni portazos. Tenía 22 años, yo apenas 18. Vivíamos en la misma casa, aunque casi no hablábamos. Compartíamos pasillos, la mesa en silencio, y uno que otro cruce de palabras cuando mi mamá nos obligaba a hacer alguna tarea juntos. Elías era reservado, pero brillante. Siempre parecía estar pensando en algo más grande. A veces tenía esa mirada de quien está en otro lugar. Nunca supe bien si era tristeza o rabia lo que lo mantenía tan alejado de todos, incluso de mí. Una mañana, simplemente no bajó a desayunar. Mi mamá subió a su cuarto después de una hora y bajó pálida, con el celular temblando en la mano. Su cama estaba hecha, sus cosas estaban, pero faltaban cosas claves: su mochila, su laptop, unos papeles. No había dejado ninguna nota, ningún mensaje. Solo una habitación demasiado ordenada para alguien que nunca hacía la cama. Recuerdo la sensación exacta que tuve cuando la policía vino. Era como si todo el aire se hubiese ido de la casa. Mi papá no decía nada. Apenas asintió cuando los oficiales hablaron. Y mi mamá actuaba como si ya supiera que no iban a encontrarlo. Como si esa ausencia no la sorprendiera del todo. Los días pasaron, luego semanas. Yo iba a clases como un zombi, sin poder concentrarme en nada. Mis amigas me preguntaban con cuidado, mis profesores me daban espacio. Pero yo solo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué se fue sin decir nada? ¿Estaba huyendo? ¿De qué? ¿De quién? Lo que más me atormentaba era que, la noche antes de su desaparición, lo vi en la cocina. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando, y me ofreció una taza de té. Fue la única vez en meses que me habló con amabilidad. Me preguntó cómo me iba en la universidad. Le respondí cualquier cosa, ni siquiera recuerdo qué. Me arrepiento tanto de no haberle preguntado si estaba bien. Algo dentro de mí sabía que esa noche era distinta, pero no hice nada. Después de un mes, cerraron la investigación. No había señales de crimen, ni rastros. Mayor de edad, posiblemente voluntario, dijeron. A mí no me pareció nada voluntario. Nadie desaparece así por gusto. Mi mamá insistía en que necesitábamos seguir adelante, que no podíamos quedarnos estancados. Mi papá solo se enterró en el trabajo. Yo me obsesioné. Busqué sus redes, hablé con sus amigos, incluso con su exnovia. Nadie sabía nada. Nadie lo había visto. Como si se lo hubiera tragado la tierra. Pasaron 2 años. Yo ya me había rendido. Empecé terapia, trataba de llenar ese vacío con lo que fuera. Cursos, libros, relaciones que no llevaban a nada. Pero él seguía ahí, en mi cabeza. En los silencios. En cada rincón de la casa. Y entonces, una noche, recibí un mensaje. Un número desconocido. Solo decía: ¿puedes venir sola al lugar donde íbamos de niños? No le digas a nadie. Por favor. Me temblaron las manos. Leí el mensaje 1000 veces antes de reaccionar. Lo borré del celular. Tomé mis llaves, salí sin decirle nada a mis padres. Manejé como en trance, sintiendo que cada semáforo en rojo era una eternidad. El lugar de cuando éramos niños era una cabaña vieja junto al lago, a unos 40 minutos de la ciudad, que usábamos cuando íbamos de vacaciones en familia. No íbamos desde hacía más de 8 años. Cuando llegué, el corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir por la garganta. Había una figura sentada en las escaleras de la cabaña, con capucha y la cabeza agachada. Me bajé del carro sin apagarlo. Di un par de pasos, y él levantó la cabeza. Era Elías. Había cambiado. Más delgado, barba descuidada, ojos cansados. Pero era él. Se levantó despacio, como si esperara que yo lo golpeara o me diera la vuelta y me fuera. Me quedé ahí parada, sin saber si correr a abrazarlo o gritarle. Perdón, fue lo único que dijo. No pude contenerme. Lo abracé tan fuerte que creo que le dolió. Sentí sus brazos alrededor mío, temblando. Lloramos los dos.
No sé cuánto tiempo. Cuando nos sentamos, todavía no podía creer que era real. Le hice 1000 preguntas al mismo tiempo, como si tuviera que aprovechar cada segundo antes de que desapareciera otra vez. Pero él solo dijo: te voy a contar todo. Pero me tienes que prometer que no le vas a decir a nadie. A nadie, Hani. Por favor. Mi estómago se apretó. Elías no era de dramatismos. Y el miedo en sus ojos era real. Asentí, sin estar segura de que estaba aceptando exactamente. Y entonces, empezó a hablar. Y con cada palabra que salía de su boca, sentía que el suelo bajo mis pies se resquebrajaba un poco más. Yo no me fui porque quería, dijo, mirando al lago, sin atreverse a verme a los ojos. Tuve que irme. Me obligaron. ¿Quién? Pregunté casi sin voz. Se quedó en silencio, mordiéndose el labio. Parecía debatiéndose entre decir la verdad o seguir huyendo. Hasta que finalmente soltó: papá. Sentí una corriente fría en la espalda. No entendí. Mi papá no era una persona afectuosa, eso estaba claro. Siempre distante, con respuestas cortas, obsesionado con el trabajo. Pero, ¿obligarlo a irse? ¿Por qué haría algo así? No entiendo, le dije. ¿Qué pasó, Elías? Respiró hondo y bajó la cabeza. Papá me encontró algo. Un USB. No era mío. Lo había tomado del estudio. Por accidente. En serio. Yo solo quería imprimir una tarea, y la memoria estaba conectada. Pero lo que vi, no sé cómo explicártelo. Tragué saliva. ¿Qué viste? Documentos. Correos. Fotos. Cosas de la empresa. Pero no era solo eso. Había números. Muchísimos. Transferencias, cuentas en otros países. Pagos con nombres raros, algunos conocidos. Todo disfrazado. Y lo peor es que, una de las carpetas tenía mi nombre. Decía que yo había sido parte de eso. Me costó procesarlo. ¿Estás diciendo que papá está lavando dinero? No solo eso. Está metido en algo más grande. No sé exactamente en qué. Pero lo usan. O él se deja usar. Yo traté de enfrentarlo. Le dije lo que había visto. Me puse nervioso. Le grité. Pensé que iba a negarlo, a enojarse, pero fue peor. Hizo una pausa y se cubrió la cara con las manos. Yo apenas podía respirar. Esa noche, me despertaron 2 tipos que no conocía. No me golpearon, no me lastimaron, pero me dijeron que si quería seguir vivo, tenía que desaparecer. Que mi papá había arreglado todo para protegerme. Me dieron un sobre con efectivo, un pasaporte falso y una ruta de salida. Mi mente iba a 1000. Mamá sabía. Él negó con la cabeza. Lo dudo. O quizás sí. Pero si lo sabía, no podía hacer nada. No podía ponerte en riesgo a ti. Eso me dijeron, que si hablaba, tú podrías salir dañada. No sé cómo describir lo que sentí. Era como si me hubieran puesto en la mitad de una película de espías, pero no tenía nada de emocionante. Era sucio, frío, cruel. Mi papá, el hombre que apenas hablaba, que parecía más aburrido que peligroso, haciendo desaparecer a su propio hijo. ¿Dónde estuviste todo este tiempo?, pregunté con un hilo de voz. Moviéndome. Primero en una ciudad pequeña. Luego cambié de nombre. Hacía trabajos de todo tipo, construcción, limpieza, lo que saliera. Dormía en habitaciones rentadas, comía lo justo. Pero nunca dejé de pensar en ti. En mamá. Y cuando vi que ya no me estaban buscando, decidí volver. Aunque sea para verte. Me quedé en silencio largo rato. Intentando no llorar. O no vomitar. Tenía 1000 preguntas, pero una en especial no dejaba de hacer eco en mi cabeza. ¿Y ahora qué, Elías? ¿Qué quieres hacer? Él me miró. Por fin. Y en sus ojos no vi miedo, sino una especie de decisión oscura, firme. Me contestó en voz baja. Ahora quiero que alguien lo detenga. Quiero que el mundo sepa quién es en realidad. Pero no puedo hacerlo solo. Y no sé si tú vas a querer ayudarme. Me quedé helada. Nunca imaginé estar en esa situación. Nunca imaginé que mi hermano me pediría que traicionara a nuestro propio padre.
Que me pidiera que arriesgara todo por una verdad que ni siquiera sé cómo comprobar. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar esa sensación en el pecho. Esa que me decía que, en el fondo, yo ya sabía que algo no estaba bien. Que quizás, desde siempre, algo podrido se escondía debajo de la superficie perfecta de nuestra familia. Y ahora estaba ahí. Frente a mí. La verdad. Elías se levantó. Me entregó una carpeta delgada que había llevado consigo. Aquí hay copias de lo que logré rescatar. No está todo. Pero es suficiente para empezar. Lo tomé sin abrirlo. Mis manos temblaban. Antes de irse, me dijo, no tienes que decidir ahora. Pero no tardes. Papá no es tonto. Y si nota algo raro, tú podrías ser la siguiente. Y se fue. Caminó hacia la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Yo me quedé sola, con el lago reflejando un cielo que parecía a punto de romperse, y con una verdad tan pesada que sentía que me estaba hundiendo. Me quedé sentada en las escaleras de la cabaña mucho después de que Elías desapareciera entre los árboles. Tenía la carpeta apretada contra el pecho como si fuera una bomba a punto de explotar. Mi cabeza no paraba de girar. ¿Qué se supone que debía hacer con esto? ¿Llevarlo a la policía? ¿Confrontar a mi papá? ¿Quemarlo y fingir que nada pasó? Manejé de vuelta a casa sin música, sin pensar en la ruta, como si mis manos supieran moverse solas. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Mis padres ya dormían. Entré a mi cuarto, cerré con llave, bajé las persianas y me senté en el suelo con la carpeta abierta frente a mí. Era real. Documentos escaneados, capturas de pantalla, algunos nombres que reconocía vagamente, socios de mi papá, gente que había venido a la casa alguna vez en cenas formales que siempre me parecieron incómodas. Había transferencias de sumas gigantescas, papeles de propiedades en países donde mi familia nunca había viajado, contratos llenos de tecnicismos que apenas entendía. Y una hoja. Una sola hoja con mi nombre. Un poder legal. Un documento preparado para transferirme una cuenta con una cifra ridícula de dinero, con una cláusula que decía en caso de accidente de su hermano mayor. Sentí que me faltaba el aire. ¿Un accidente? ¿Planeaban matarlo? ¿Habían considerado hacerlo pasar por un accidente y dejarme a mí como beneficiaria? No quería creerlo. Pero el papel estaba ahí. Con la firma de mi papá ya impresa. La mía en blanco. Dormí mal. Tuve pesadillas con siluetas en el espejo y pasillos sin salida. Al día siguiente, bajé a desayunar como si todo fuera normal. Mi mamá estaba en la cocina, con su eterno café negro. Mi papá leía el periódico, como si todavía estuviéramos en los 90. ¿Todo bien, Hani?, preguntó mi mamá, notando mi cara de sueño. Sí, solo no dormí mucho, respondí sin mirarlos. Tuve un sueño raro. Soñé que Elías volvía. Sentí como mi papá detenía el movimiento de su cuchara en el tazón de cereal. Apenas por un segundo. Debe ser normal soñarlo de vez en cuando, dijo él, como si no importara. Sí, supongo. Guardé silencio unos segundos, y agregué, ¿tú crees que él se fue por su cuenta? Mi papá bajó lentamente el periódico. Me miró con esa expresión seca, de hombre que no está acostumbrado a que lo cuestionen. Claro que sí. Siempre fue impulsivo. Orgulloso. Ya lo conoces. Sí, pero, ¿y si no fue así? ¿Y si pasó algo más? No empieces con teorías conspirativas. La policía investigó. No encontraron nada. Déjalo descansar, donde sea que esté. Su tono fue firme. Inapelable. Pero yo ya no era una niña. No le tenía miedo. Le sonreí suavemente. Claro. Solo me preguntaba. Es todo. Subí a mi cuarto y lo siguiente que hice fue buscar a alguien que pudiera ayudarme a entender todos esos documentos. Pensé en ir directo a un abogado, pero algo me decía que tenía que moverme con más discreción. Así que contacté a Mateo, un excompañero de la universidad que ahora trabajaba como analista financiero freelance. No éramos íntimos amigos, pero recordaba que era bueno con números y tenía algo de paranoia saludable, lo cual en este caso me venía perfecto. Nos vimos en una cafetería discreta en otra ciudad. Una hora después de que él aceptara mi mensaje con un escueto, esto suena muy turbio, pero me interesa. Cuando le mostré los papeles, primero pensó que era un juego. Después se puso serio.
Muy serio. Esto no es poca cosa, murmuró mientras pasaba los archivos en su laptop. Esto es lavado a gran escala. Cuentas trianguladas. Sociedades fantasma. Están usando nombres de familiares para mover dinero sin levantar alertas. Y este poder legal con tu nombre. Esto no lo hacen porque sí. Aquí hay una estructura pensada con tiempo. Lo miré, tratando de no mostrar la angustia que me consumía. ¿Puedo hacer algo? Él me observó con esa cara de quien sabe más de lo que quiere decir. Podrías. Pero tendrías que estar dispuesta a perderlo todo. Todo. Tu nombre. Tu relación con tu familia. Tu seguridad, incluso. Porque si esto es tan grande como parece, no están jugando. Me fui de la cafetería sin saber si quería llorar o gritar. Pero una cosa me quedó clara. Esto no era una simple historia de corrupción. Era una red, una telaraña que empezaba en mi casa y se extendía más allá de lo que podía imaginar. Y yo estaba justo en el centro. Esa noche, recibí un nuevo mensaje de Elías. Solo decía: no te asustes. Van a empezar a sospechar. Actúa normal. Si te preguntan por mí, miente. Nos vemos pronto. Pero ya era tarde para actuar normal. Porque esa misma noche, mientras me preparaba para dormir, mi mamá tocó la puerta de mi cuarto. Tenía el rostro pálido, las manos apretadas. Me miró fijo, y con un hilo de voz, me preguntó: «Viste a tu hermano, ¿verdad?» Me quedé paralizada. Literalmente. Sentí un vacío en el pecho, como si me hubieran apagado por dentro. El aire se volvió denso, pesado. Mi mamá seguía ahí, de pie en el marco de la puerta, con esa expresión que no lograba descifrar. No era enojo. No era sorpresa. Era algo mucho más inquietante. Miedo. «¿Por qué lo dices?», pregunté, intentando sonar tranquila, aunque mi voz me salió más aguda de lo que esperaba. Ella entró despacio, cerrando la puerta detrás de sí. No hablaba aún. Caminó hasta sentarse en el borde de mi cama y miró al suelo, evitando mi mirada. «No soy tonta, Hani. Te vi salir esa noche. Sé que no era una salida cualquiera. Y desde entonces, estás distinta. Nerviosa. Desconectada. Igual que cuando él se fue». No supe qué responder. Mi cabeza intentaba armar una excusa creíble, pero ya era demasiado tarde para mentir. Mi madre me conocía. Y no estaba preguntando, estaba afirmando. Finalmente, suspiré. Sí. Lo vi. Ella cerró los ojos. Como si esperara ese golpe desde hacía tiempo. «Está bien», murmuró. «Sí, más o menos. Está vivo. Está escondido». Ella asintió. Un movimiento lento, cansado. «¿Lo sabías?», pregunté con la voz temblorosa. «No. Pero siempre lo intuí. Desde que desapareció esa noche, había cosas que no cuadraban. Tu papá me dijo que Elías había cometido un error en la empresa, que había metido las narices donde no debía. Que se había metido con la gente equivocada. Que lo mejor era que se fuera, por su bien y por el nuestro». Me quedé en silencio. No sabía qué me dolía más, saber que mi padre lo había sacado, o que mi madre había aceptado sin pelear. «¿Y tú? Simplemente lo aceptaste». Ella se giró hacia mí por fin. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Pero no lloraba. «¿Tú crees que no he vivido con la culpa cada día? Tuve que elegir entre mi hijo mayor y mantenerte a salvo a ti. ¿Tú sabes lo que es eso? Saber que, si hablabas más de la cuenta, algo podía pasarte. ¿Tú crees que no he querido ir a buscarlo, abrazarlo, decirle que lo siento?» Me dolió escucharla. Pero más aún, me dolía darme cuenta de que, en esta historia, todos éramos piezas de un juego que no entendíamos del todo. Y todos, de algún modo, estábamos rompiéndonos por dentro. «Él quiere sacarlo todo a la luz», le dije con voz baja. Ella me miró, horrorizada. «No puede. No sabe en qué se está metiendo. Tu padre no es el monstruo, pero está rodeado de ellos. Si lo enfrenta, si ustedes se levantan contra él, no van a detenerse. Esta gente no amenaza, actúa. No es una serie de televisión. Es real. Y peligrosa». ¿Y qué? Nos quedamos callados toda la vida, nos dejamos manipular por miedo,
dije con rabia, levantándome de golpe. Él estuvo 2 años solo. ¿Y tú pretendes que ahora lo vuelva a dejar ir como si nada? Mi mamá se levantó también. Su voz cambió. Ya no era temblorosa. Era firme. Fría. Hani, escúchame bien. No estás entendiendo el alcance. Esta gente tiene control sobre jueces, bancos, medios. ¿Sabes lo que significa eso? Que, si ustedes hacen algo, ellos pueden voltear toda la historia. Pueden convertir a Elías en el criminal. Pueden decir que tú sabías si eras cómplice. Y nadie va a ayudarte. Porque todo está arreglado. Sentí un nudo en el estómago. Las piernas me temblaban. Entonces, ¿qué hago?, le pregunté, casi rogando. Ella se acercó y me sostuvo las manos. Destruye todo lo que te dio. Borra esa carpeta. No hables más con él. Olvida lo que viste. Si quieres vivir tranquila, si quieres seguir con tu vida, lo mejor que puedes hacer es fingir que nunca pasó nada. No respondí. Ella salió de la habitación, dejándome sola con el sonido de mi respiración agitada. Esa noche no dormí. Me senté frente a la laptop con la carpeta abierta. Cada documento me parecía una bomba sin detonar. Mi madre me pedía que los destruyera. Mi hermano me rogaba que ayudara a exponer la verdad. Yo estaba en medio. Y cada opción dolía como si me estuviera arrancando una parte de mí. Al amanecer, tomé una decisión. Agarré el celular, marqué un número que no reconocía a nadie más, y esperé. Al tercer timbrazo, una voz conocida respondió. «Hani». «Sí. Necesito verte. Pero no tú solo». Hubo silencio. ¿Con quién? Con alguien que pueda ayudarnos a hundir a papá. El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que por un momento creí que Elías había colgado. ¿Estás segura de lo que estás diciendo?, preguntó al fin, con la voz tensa, como si intentara contener el torbellino que acababa de soltarle encima. No. Pero no puedo vivir sabiendo lo que sé y hacer como si no pasara nada. ¿Qué te dijo mamá?, murmuró. Que lo destruyera todo. Que te olvidara. Que me olvidara de ti, de lo que vi, de lo que sé. Que me calle para sobrevivir. Elías suspiró. Ella siempre ha vivido con miedo. Y no la culpo. Pero tú no eres como ella, ¿verdad? No lo sé, confesé con un hilo de voz. Solo sé que si me quedo callada, voy a odiarme el resto de mi vida. El encuentro fue 2 noches después, en un lugar aún más remoto que la cabaña del lago. Un terreno abandonado cerca de un galpón que antes usaban para cosechas de café, cuando mi abuelo vivía. El lugar estaba cubierto de maleza, con una vieja caseta oxidada en el fondo. Yo fui sola, con los documentos escondidos en el doble fondo de mi mochila. Allí, además de Elías, me esperaba otra persona. Un hombre de unos 40 y tantos, delgado, con barba rala y lentes oscuros. Llevaba una mochila al hombro y una laptop en la mano. Apenas me vio, asintió con la cabeza. Sin presentaciones. Él es Mauro, dijo Elías. Ex auditor financiero. Trabajó para uno de los bancos donde papá movía dinero. Lo despidieron cuando intentó denunciar irregularidades, pero sabe más que nadie cómo operar por debajo del radar. Encantada, dije sin saber si debía darle la mano. Él solo hizo un gesto con los dedos como diciendo sí, lo que sea. Nos sentamos dentro de la caseta, que tenía lo mínimo: una mesa metálica oxidada, 2 sillas y una lámpara portátil. Mauro sacó una libreta llena de anotaciones y empezó a hablar. Esto no se trata solo de denunciar. Si lo hacen mal, terminan ustedes siendo los acusados. Lo que tienen no es suficiente para armar un caso, pero es suficiente para levantar sospechas en el lugar correcto. Yo puedo ayudarles, pero tienen que entender que después de esto, no hay marcha atrás. ¿Y cuál sería el plan?, pregunté, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Primero, filtrar la información al contacto correcto. Gente que sepa qué hacer con ella, pero que no esté comprada. Tengo un par de nombres. Nada garantizado, pero al menos es mejor que ir directo a una comisaría cualquiera. Segundo, documentar todo. Vídeos, audios, correos, pruebas de los movimientos en tiempo real. Tercero, desaparecer. ¿Cómo que desaparecer?, interrumpí, helándome por dentro.
¿Crees que vas a seguir con tu vida como si nada después de derribar una estructura como esta? Si logran sacar la verdad, la van a hacer pública. Los van a exponer. Vas a tener que cambiar de nombre, de ciudad, probablemente de país. ¿Estás dispuesta a eso? Me quedé en silencio. Era fácil hablar de justicia desde la comodidad de mi cuarto. Pero esto era otra cosa. Era renunciar a todo. A mi vida. A mi madre. A mis amigos. A mi carrera. Y, quizás, incluso a mi seguridad. No quiero huir, dije al fin. Quiero enfrentar esto. Quiero que él pague por lo que hizo. Mauro me miró por fin a los ojos. Entonces tienes que dejar de pensar como hija. Y empezar a pensar como rival. Pasamos horas revisando los documentos, clasificando lo que era útil y lo que no. Mauro nos mostró cómo encriptar archivos, cómo enviar correos que no pudieran rastrearse, cómo disfrazar la información para que nadie la detectara si nos revisaban. Era como entrar en una vida completamente distinta. Una vida clandestina. Cuando salimos, ya era de madrugada. Me sentía sucia, agotada, pero extrañamente viva. Como si, por primera vez en años, tuviera un propósito claro. Había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Pero el golpe más fuerte vino al día siguiente. Volví a casa temprano. Mi mamá me esperaba en la sala. Había llorado. Tenía los ojos rojos. Y en la mano, sostenía la carpeta. No la que había llevado conmigo. Otra. Una copia. ¿Cómo la había conseguido? No quiero que me mientas, Hani. ¿Qué vas a hacer con esto? No pude mentirle. Solo le respondí. Lo que tú y yo debimos haber hecho desde el principio. Ella cerró los ojos, y cuando los abrió, algo en su expresión había cambiado. Ya no era miedo. Era resignación. Entonces necesito decirte algo antes de que sea demasiado tarde. Me congelé. Tu papá, ya sospecha. Me revisó el celular. Vio mensajes tuyos que borraste mal. Mandó a seguirte. Ya sabe que hablaste con Elías. Tragué saliva. Sentí que me hundía. ¿Qué va a hacer?, pregunté casi sin aire. Hoy no fue a trabajar. Salió temprano. Dijo que tenía asuntos familiares que resolver. ¿Y Hani? La voz de mi madre se quebró. Llevaba un arma. Sentí como se me salía el alma del cuerpo. Todo alrededor se volvió un zumbido lejano. Mi madre seguía hablándome, pero sus palabras me llegaban como si vinieran desde el fondo de una piscina. Solo una idea se repetía en mi mente como una sirena de alarma. Va tras Elías. Va a matarlo. Me levanté de un salto. Mi madre intentó detenerme, pero me zafé de sus manos. Dime a quién mandó a seguirme. ¿Cómo lo sabes? Me lo dijo, no directamente, pero lo insinuó. Me preguntó si tú y yo estaríamos dispuestas a perderlo todo por un error. Hani, no te vayas, por favor. No vayas sola. Podemos llamar a alguien, buscar ayuda legal, hacer algo más. No hay tiempo. Tomé el celular. Marqué a Elías, no respondió. Volví a intentarlo. Nada. Mi pecho subía y bajaba como si hubiera corrido un maratón. Sentía la garganta cerrada, las manos sudorosas. Pensé en Mauro. Le escribí. Urgente. Papá lo sabe. Lleva un arma. No sé si ya lo encontró. 3 segundos después. Voy para allá. Dime dónde está Elías. Pero yo no sabía. No sabía dónde se estaba escondiendo. Solo me dijo que iba a moverse. Maldita sea, ¿por qué no insistí más? ¿Por qué no le exigí una dirección exacta? Volví a pensar. Cabañas. Terreno de los abuelos. Vieja bodega cerca del río. Posibles escondites. Entonces me vino una imagen, la casa de los Molina. Una finca abandonada donde Elías y yo jugábamos cuando éramos niños. Estaba a 1 hora del pueblo. Y era discreta. Nadie pasaba por ahí. Solo los locos del pasado. Tomé las llaves del carro. Mi mamá me agarró del brazo, con fuerza. No vas a ir. Te lo prohíbo. ¿Y qué vas a hacer? Amarrarme a la silla. Ver cómo tu esposo mata a tu hijo por segunda vez y no hacer nada. Su cara se derrumbó.
Me soltó. Conduje tan rápido como pude. Las llantas chillaban en cada curva. El corazón me golpeaba el pecho con furia. En mi mente, 1000 escenas. Papá con el arma. Elías sin defensa. Un disparo. Sangre. Silencio. Y yo llegando tarde. No. 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 Cuando doblé por el camino de tierra hacia la finca, ya el sol comenzaba a ocultarse. El paisaje tenía ese tono naranja que hace que todo se vea más dramático, como si el mundo presintiera lo que está por ocurrir. Vi el carro de mi papá estacionado entre los árboles. Me bajé sin cerrar la puerta. Corrí hacia la entrada. La madera crujió bajo mis pies. Estaba abierto. El interior olía a polvo viejo, a encierro. Escuché voces. Muy bajas. Una era la de mi padre. La otra, apenas un susurro. Elías. Avancé despacio, conteniendo el aliento. Cuando los vi, mi cuerpo se tensó como una cuerda a punto de romperse. Mi padre estaba de pie. En la mano, sostenía el arma. Frente a él, Elías, de rodillas. Sin moverse. Papá, por favor, decía mi hermano. No tienes que hacer esto. Ya no se trata de lo que quiero hacer, respondió él con esa voz que conocía tan bien y que, por primera vez, me pareció completamente desconocida. Esto es por la familia. Por proteger todo lo que construimos. Tú lo elegiste. Tú lo destruiste. No. Grité antes de pensar. Antes de calcular. El grito salió solo. Mi padre giró, sorprendido. El arma también. Elías aprovechó ese segundo para abalanzarse sobre él. El golpe fue seco. Cayeron al suelo. Corrí, desesperada. Traté de arrebatarle el arma, pero mi padre era más fuerte de lo que recordaba. Forcejeamos. Elías gritaba mi nombre. Había tanto ruido, tanto movimiento, que no podía pensar. Y entonces. ¡Van! Un disparo. Uno solo. Y un silencio sepulcral. Mi oído zumbaba. Sentía el pecho helado. Por un segundo, no supe quién había sido. Vi a mi padre tendido en el suelo. Sangre saliendo de su hombro. No mortal. Pero estaba fuera de combate. Su cara, retorcida en rabia, luego en dolor. Elías, jadeando, tenía el arma en la mano. Me miró con terror. No era para matarlo, dijo. Solo, quería detenerlo. Yo me arrodillé. Las piernas no me sostenían más. La sangre, la adrenalina, el dolor en la garganta. Todo me golpeó al mismo tiempo. Lloré como nunca. Grité su nombre. Mi hermano me abrazó. Seguía temblando. Mauro llegó 10 minutos después. Entró, vio la escena y no preguntó nada. Solo dijo: «Tenemos que irnos». «Ya». Pero yo no podía moverme. No podía dejar a mi padre ahí. Por muy monstruo que fuera. Seguía siendo mi padre. El que me enseñó a andar en bicicleta. El que me llevaba al colegio cuando era niña. El que se convirtió en algo irreconocible. Mi madre llegó poco después, alertada por Mauro. Cuando lo vio en el suelo, se arrodilló a su lado. No lloró. Solo lo sostuvo, como si fuera un niño herido. Y entonces, me miró. «No vuelvas. Si haces lo que estás a punto de hacer, no puedes volver nunca». Mi hermano me tomó de la mano. Mauro ya tenía el carro listo. Afuera, caía la noche. Di un paso atrás. Luego otro. Y salí. Nunca pensé que el momento más doloroso de mi vida no sería cuando Elías desapareció, sino cuando supe que yo también tenía que hacerlo. Nos fuimos esa noche con lo poco que teníamos. Una mochila cada uno, un sobre con algo de efectivo, y una verdad demasiado peligrosa como para cargarla sin miedo. Dejamos atrás la finca, los gritos ahogados de nuestra madre, el rostro de nuestro padre cubierto de sangre y vergüenza, y todo lo que alguna vez llamamos hogar. Mauro nos llevó hasta una estación de buses en las afueras, desde donde partimos sin decir a dónde. Nos dio nuevas identificaciones, teléfonos limpios y una carpeta con los pasos que debíamos seguir. «El ruido lo haré yo», dijo, antes de dejarnos. «Pero ustedes ya no pueden estar en el mapa. Van a ir detrás de ustedes, con todo lo que tienen. Pero si jugamos bien nuestras cartas,
Se irán primero detrás de los grandes. Las primeras semanas fueron un infierno. Dormíamos en hostales baratos, cambiábamos de ciudad cada 3 días. Aprendimos a movernos como fugitivos. Desactivamos nuestras redes, borramos toda huella digital, y pasamos a ser 2 fantasmas cargando un secreto. Mauro cumplió su palabra. Una noche, apareció la primera publicación. Un informe anónimo filtrado a un portal de periodismo independiente. No solo hablaba de mi padre, sino de otros 5 ejecutivos de alto perfil involucrados en la misma red de corrupción financiera, evasión fiscal y vínculos con operaciones internacionales turbias. Con pruebas. Con fechas. Con nombres. La noticia se esparció como fuego en campo seco. Mi papá fue suspendido de su cargo mientras comenzaban las investigaciones. Los otros implicados intentaron silenciar los reportes, pero era tarde. Alguien había hecho que esa información llegara a manos de un fiscal incorruptible. Mauro, en uno de sus últimos mensajes antes de cortar contacto, solo escribió: una ficha más, y cae todo el dominó. No sé cuántos meses pasaron antes de que pudiera respirar sin mirar sobre mi hombro. Mi hermano y yo alquilamos un pequeño apartamento en un país donde nadie nos conocía. Conseguimos trabajos modestos, bajo nombres falsos. Vivimos con lo justo. No lujos, no redes, no fotos. Solo silencio. Solo memoria. A veces, Elías y yo caminamos por la playa, sin decir mucho. Compartimos ese tipo de vínculo que solo 2 personas que escaparon juntas de un incendio pueden entender. De mi madre, no volví a saber. Una vez me llegó un mensaje cifrado. Era corto. Estoy bien. No preguntes. Cuídate. Supe que era de ella. Y fue suficiente. Mi padre fue declarado culpable meses después. No por todo, claro. Apenas una parte. Pero suficiente para que se hundiera públicamente. Hoy cumple condena, y ya no aparece en los titulares. A veces, pienso en regresar. Pero el precio que pagamos por sacar la verdad fue demasiado alto. No somos los mismos. Ni los que fuimos, ni los que habríamos sido. Y aunque aún me cuesta dormir algunas noches, aunque hay días en los que me pregunto si hice lo correcto, solo tengo que mirar a Elías para saber la respuesta. Él está vivo. Y yo también. Por primera vez en años, somos libres. Pero esa libertad vino con un precio. El exilio. ¿Valió la pena? A veces me despierto con esa pregunta clavada en la garganta. Y a veces, simplemente me levanto, miro el mar, y agradezco que tuve el valor de no quedarme callada. ¿Y tú, habrías hecho lo mismo?